Unidos en el amor de Cristo. Únase a los pastores locales que sirven en toda esta región fronteriza, quienes comparten la verdad y la esperanza del amor y la salvación de Dios. Unidos esta temporada, Jesús es la razón. Juntos lo veremos en toda esta región. Buenos días, amigos, hermanos de la fe. Yo me llamo Martín López Wilson, soy miembro de la Iglesia de los Hechos aquí en El Paso, Texas. Disculpen que traigo mis lentes del sol. Necesito para poder leer esta mañana. Quiero empezar este programa con una palabra de oración. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por este día, gracias porque nos has permitido llegar a traer información. Pedimos Señor que sea de bendición el tema de hoy para las personas, para la gente que necesita escucharlo. Gracias Señor, pido por todos los que nos están escuchando, en el nombre de Jesucristo, amén. Gracias a la estación acá SCE, Canal 38, aquí en El Paso, Texas, por darnos la oportunidad de venir a traer palabra, a traer mensaje, a traer información de gran importancia y de bendición para nuestro pueblo. Hoy este día quiero hablarles un poquito sobre el tema de inmigración. Muchas personas creen que la iglesia no debe de hablar de cuestiones del gobierno, pero en nuestra Constitución se permite que podamos hablar y decir lo que queramos hablar. En la Constitución lo que requiere es que la iglesia siga adelante y no permite al gobierno que se meta en cuestiones de la iglesia. Por ejemplo, que vaya a limitar el número de participantes, el número de personas en la iglesia. El gobierno no debe de traer información o meter información que va en contra de las creencias de las personas. Entonces el gobierno debe estar fuera de la religión. Muchas personas piensan que hay una separación en cuando la iglesia no puede involucrarse en cuestiones del gobierno. Pero no es así. Vamos a ver diferentes partes de la historia de la Biblia en donde se permite que la iglesia entretenga cuestiones del gobierno. Por ejemplo, en un tiempo cuando Roma era el gobierno, ¿verdad? Un gobierno poderoso, y entonces en ese gobierno había una cuestión sobre los peregrinos, y en el italiano, o sea, en la palabra latino se llama peregrini, y esto indicaba a las personas que venían fuera del control que era el gobierno de Roma, ¿verdad? Las personas entraban y salían, y no había frontera, pero sí había una diferencia entre los ciudadanos romanos y todos los demás personas que vivían o existían o venían a ese reino. Entonces, cuando había información al gobierno romano que a lo mejor había espías, que había bandidos o que había un potencial de problemas para ese gobierno y la seguridad de ese gobierno, entonces el gobierno por medio de los soldados actuaban, ¿verdad?
y buscaban y detenían estos tipos de problemas, estos tipos de personas que podían traer problemas para la nación, ¿verdad? Había momentos en que se detenían personas o se ponían en la prisión, ¿verdad? Entonces serían también interrogados por el militar o las autoridades locales. Y también había momentos en que había deportación y sacaban a las personas del gobierno, del país. Había momentos también en que si el caso fuera muy duro, muy difícil, había ejecuciones, como bien lo sabemos y hemos visto en la historia, de cómo los romanos controlaban sus territorios. Estamos hablando de pues mucho atrás, ¿verdad? Pero en todas partes del mundo, los países que tienen gobiernos tienen fronteras y tratan la inmigración de diferentes maneras. Por ejemplo, es conseguido información que también hay una manera legal y hay también penalidades para las personas que entran a diferentes países. Tengo información también que en nuestro país vecino, en México, también hay frontera con Guatemala y hay frontera aquí con los Estados Unidos. En la frontera con Guatemala hay una organización que lleva a caso el cuidado de la frontera y inmigración, un Instituto Nacional de Inmigración. Ellos se encargan de la frontera, tienen asistencia de la Guardia Nacional también para poder proteger su frontera con Guatemala. También hay consideraciones que tiene el gobierno mexicano sobre el asilo. También permiten asilo a personas, algo que es algo individual, personas que están buscando protección de la violencia, ¿verdad? O persecución en países donde vienen, principalmente Centroamérica. Entonces el gobierno mexicano también da visas temporales, visas con tiempo para los migrantes con necesidades humanitarias, permitiéndoles que estén dentro del país mientras que la situación se busca y se toma mayor informe sobre cada caso, cada individual. México tiene un propósito de cuidar los derechos humanos y proveer protección a las a las poblaciones vulnerables. Traigo varios ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sucedía en el Antiguo Testamento, en la historia en Roma, lo que sucede en nuestro país vecino en México. Y la razón es porque quiero hacer una correlación o quiero hacer una comparación de lo que sucede en la vida cotidiana, en la vida cada día, y también cómo deberíamos de ver y de entender espiritualmente cómo funciona el país, el gobierno, y cómo la Biblia nos indica qué deberemos de hacer en cuestión de inmigración. Por ejemplo, hay dos pasajes en el libro de Éxodo, capítulo 22-21, que dice que no castiguemos o no ponemos bajo opresión al foráneo. En Éxodo 12 dice que hay una ley para el nativo y el foráneo. Entonces, hay una ley que se usa igualmente para los dos, ¿verdad? En el libro de Levíticos, en el capítulo 19, dice que uno debería de amar al foráneo como a sí mismo. No estamos hablando de una persona que es foráneo, ¿verdad? Una persona que viene al país legalmente, principalmente, ¿verdad? Hay que
buscarle y darle asistencia. Entonces el gobierno toma parte de eso, las caridades toman parte de eso, las iglesias toman parte en asistir a los inmigrantes que tienen necesidad, ¿verdad? Y también se requiere en Levíticos 24 que haya la misma justicia para todos. En otras palabras, que se traten legalmente, que se traten igual, que se traten bien. En el libro de Deuteronomio dice en el capítulo 10, versículos 18 y 19, que Dios ama al foráneo, ¿verdad? Como Dios ama a todos, no quiere Dios que nadie se pierda, pero Dios quiere también que seamos obedecientes a la palabra, que seamos obedecientes a las instituciones de gobierno cual Él ha instalado, ¿verdad? Entonces, también en el libro de Deuteronomio 24, 17 al 22, habla de la justicia para los foráneos y los huérfanos, los huérfanitos. En el libro de Jeremías, el Viejo Testamento, capítulo 7, la protección de Dios está unida a la justicia para el foráneo. Ezequiel 47, 22, los foráneos pueden heredar tierra de los israelitas. Esto es para que nosotros podamos ver que cuando llegan los foráneos, a veces se unen con las personas que viven o residen en un país, por ejemplo, como en Israel, ¿verdad? Que se unían, entonces se había permitido que los foráneos podían heredar tierra, ¿verdad? Estamos hablando de los hijos, ¿verdad? Que son nacidos en esas partes del mundo en aquel tiempo, en el Viejo Testamento. Entonces vemos también que en el Viejo Testamento una foránea que se llamaba Ruth, ¿verdad? Ella también vino como foránea a Israel, pero llegó en un momento en que ella fue parte de la familia de Jesucristo. En contraste, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, el libro de Mateo capítulo 25 nos dice que debemos de aceptar a los extranjeros, así como aceptar a Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver en unos momentos un poquito más de la diferencia. Dice en Hebreos 13, versículo número 2, que hay que darles hospitalidad a los extranjeros. También Romanos 12, que practiquemos la hospitalidad. En Efesios 2, del 12 al 19, dice que cristianos fuimos también en un momento foráneos, nuevos ciudadanos. En 3 Juan 5, que hay que ser beneficiosos, hay que tratar con cuidado a los foráneos que están viajando, ¿verdad? Y en el libro de Hechos 10, dice que el Señor no enseña particularmente sobre las naciones. Todo esto que les estoy indicando, diferentes partes, versículos de la Biblia sobre los foráneos y sobre los viajeros, los que viajan. Dios quiere que tengamos compasión, Dios quiere que tengamos respeto, ¿verdad? Dios quiere que seamos bondadosos y con caridad, y que tengamos cuidado de las personas que están dentro de nuestro lugar, dentro de nuestra comunidad. Pero hay que ver también que en
el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice que todos debemos ser sujetos a las autoridades, al gobierno, porque no hay autoridad excepto la que Dios ha establecido. Las autoridades que existen han sido establecidas por Dios, ¿verdad? Y de consecuencia, cualquier persona que rebela en contra de la autoridad está de rebelión en contra de Dios. Así es que Dios ha instituido el gobierno y todo aquello que está en rebelión traerá juzgamiento entre ellos o en sí mismo. Si Dios pone el gobierno, ¿verdad? Entonces debemos de ser obedientes. Pide Dios que seamos obedientes al gobierno, que seamos obedientes a las leyes. Entonces Dios ha puesto leyes para nosotros seguir, ¿verdad? No matar, no robar, los 10 mandamientos, no respetar a los papás. Y entonces esos son los mandamientos que Dios nos da. Pero aparte de eso también tenemos que observar las leyes gubernamentales. Por todo el mundo hay leyes de inmigración. Podemos ver, podemos buscar y encontrar que hay muchas diferentes leyes. Entonces, un contraste de leyes de inmigración, por ejemplo, en el antiguo Israel había autoridad civil, incluyendo el derecho de mandar, el derecho de tener gobierno, ¿verdad? Y estaba restringido a las personas que fueron nacidos naturalmente, que habían sido nacidos natural y nativos israelitas. Los foreños podían vivir entre la gente y podían trabajar y observar y adorar, pero no podían ser reyes o tener puestos gubernamentales de alto rango. En tiempos modernos de inmigración, los sistemas generalmente cambian un poquito o no aceptan exactamente como se trataba antes. Muchas democracias, muchas naciones de democracias permiten naturalización de ciudadanos, ¿verdad? Para que puedan votar y mantener una oficina gubernamental. Pero la oficina más alta de nuestro país, la presidencia nacional, ¿verdad? No se permite que una persona que no sea nacido ciudadano de los Estados Unidos que mantenga esa oficina. Pero los sistemas más modernos son un poquito más inclusivos, permiten inmigrantes una manera de tener derechos políticos y bíblicamente que Israel no lo hacía. Entonces el contraste, ¿verdad? Que no había fronteras, llegaban foreños y mientras se adaptaban a la comunidad, entonces en esos momentos estaban bien. Pero como siempre, ¿verdad? Maleantes, criminales se detenían y se castigaban o se echaban de la comunidad. Entonces hay estatuas que tenemos legalmente para recibir derechos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona indocumentada es detenida, tiene el derecho de tener un abogado y tener una audiencia y tener su momento en cual se propone su caso y entonces un juez de inmigración decide si esa persona tiene, por ejemplo, razón para quedarse como una persona con asilo o no. Tenemos muchas diferentes leyes en cual es para proteger a la comunidad, ¿verdad?
Se espera que las personas que vienen a nuestro país se integren a la comunidad, ¿verdad? Y entonces también se espera que cuando una persona viene buscando residencia en los Estados Unidos, inmigrarse a los Estados Unidos, que esa persona no vaya a causar una causa económica a los participantes, a nuestro país, ¿verdad? Hay protecciones para los criminales y para unas leyes civiles en que se protege las personas en nuestra comunidad, como siempre lo ha sabido, y todos tenemos derechos humanos y derechos civiles de que tengamos una audiencia cuando somos acusados de algún crimen, ya sea criminal o civil. Hay casos de deportación, ¿verdad? Como bien los conocemos, y necesitamos que en nuestro país, ¿verdad?, haya una identidad nacional, que haya un propósito para las personas que vienen a nuestro país. Y queremos que sea un propósito de ética y un propósito que una persona, por ejemplo, es espiritual. Como nosotros como ciudadanos, entonces, queremos que exista la inmigración, pero queremos una inmigración legal. Y tenemos un corazón muy grande porque aceptamos millones de personas de todos países en el mundo que vengan a nuestro país. Próximamente seguimos con más información sobre el tema de espiritualmente cómo debemos de atender a la información sobre inmigración. Los invito a que esparcen aparte de esta palabra y que escuchen en este canal, KSCE Canal 38. Muchísimas gracias por ayudarnos, por tenernos, venir y ayudarnos y tenernos para presentar estas cuestiones, estos temas, cual muchas personas no piensan, ¿verdad? Quiero también pedirles a los pastores que si tienen información o tienen preguntas, ¿verdad?, que se comuniquen conmigo, ¿verdad? Aquí en la estación tienen mi número de información, comuníquense conmigo. Muchas gracias KSCE Televisión por estos momentos y esperamos verlos otra vez próximamente de nuevo. Dios los bendiga. Muchas gracias.